Y ayer, Carolina Valli, Marcelo Castaños, Sí. fue el Día del Martillero en la República Argentina, ¿eh? Feliz día a todos los martilleros. Vamos a salvar a uno, por lo menos, Bueno, con tono podemos hablar, el señor Marcelo Coagliarillo, que lo tengo ahí. Feliz día, Marcelito, querido. Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias y un saludo también a todos los colegas y clientes que hacen a esta profesión. Colegio de Martillero que se formó hace muy poco en San Andrés de Gines, ¿no? Creo que un par de años. Centro de Martillero, no colegio. Colegio que está en Mercedes. Claro, el colegio es el que está en Mercedes, que es el que realmente nos controla y vigila la matrícula. Claro. Nosotros lo que hacemos acá es una organización, una organización local para los temas que nos competen a nosotros, que son los que tratamos cuando podíamos reunirnos, o todavía lo hacemos por Zoom. Acá me pregunta Castaño cuál es el trabajo del martillero, y vos lo escribiste muy bien en la red social Facebook hoy o ayer, no me acuerdo. Es una persona que vincula a dos personas, ¿no? Es una especie de mediador, como vos pusiste. Exactamente. Digo, la tarea que se nos encomienda, nosotros nos dan un mandato y tenemos que cumplir ese mandato. Este mandato puede ser alquilar un inmueble, alquilar un mueble. De hecho, el título habilita para tanto sea inmobiliario como mobiliario, o la venta, ¿sí? O también la mediación, que a veces le decimos, en esos casos, bueno, vamos por orden, en esos casos somos mediadores entre inquilino y locatario, y locador, ¿sí? Entre inquilino y propietario. En el caso de la venta somos mediadores entre comprador y vendedor, y en el caso de las tasaciones, que son los tres grandes grupos de tarea nuestro, ahí somos a veces agentes mediadores de los herederos de una sucesión o entre la familia que quieren lograr un acuerdo familiar sin perjudicar a nadie. Entonces, realmente es una tarea la cual nos apasiona y nos sirve mucho y gratifica muchísimo cuando logramos esos acuerdos, tratando de llevar justeza a un problema que puede surgir, ¿no? Seguro. Me imagino que no ha sido uno de los mejores años comercialmente para los martilleros, ¿no? O quizá me equivoco, no sé, vos me vas a decir. Estos temas del dólar y de los cepos y qué sé yo, ha venido a complicar mucho la tarea de ustedes, ¿no? Totalmente. A ver, desde que tengo la suerte de estar cerca de la actividad, entiendo que, y bueno, y toda la vida la tuve cerca porque mi familia se dedicó a esto. Claro. Pero siempre tuvimos estos vaivenes, vivimos detrás de estos vaivenes. El circuito de la compraventa inmobiliaria es un plan de muy largo plazo. Es algo a lo cual uno aspira a llegar con suerte, con una o dos propiedades. El grueso de la gente con una o dos propiedades por ahí puede llegar en la vida a tratar. En algunos casos, lamentablemente, ni siquiera pueden llegar ni siquiera a una vez, y hay una mínima parte que son los que andan haciendo las transacciones ordinariamente. Pero estos planes de largo plazo son justamente lo que en este país no conocemos. No conocemos una política de mediano plazo siquiera. Imagínate de largo plazo. Entonces, es un sector que se va adaptando a los vaivenes, a las tormentas, pero de manera brutal. Y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ser, como lo decía un colega que lo decía el otro día, lo leí en una nota que decía esto de que éramos agentes de paz, teníamos que tratar de lograr esa concordia ante estas tormentas que vivimos. Digo, tenemos en el caso particular nuestro, por ejemplo, la compraventa de lotes, que es el primer grupo al cual uno puede tratar de acceder,
y la compra-venta en cuotas. Entonces, imagínate lo que impacta una suba del 10-20% en el precio del dólar al salario y al ingreso de esa gente que está planificando poder pagar una cuota para el día de mañana, recién el día de mañana, hacerse una vivienda. Claro. Ahora, un país muy raro Argentina, ¿no? Un país que no tiene crédito hipotecario. Los bancos no prestan plata a la gente para comprarse un lote, para hacerse la casa, sacando el Procrear, ¿no? Que es un plan específico del gobierno con un banco que es un banco oficial. Pero vos vas a un banco común y no hay créditos hipotecarios. En cualquier país del mundo los bancos prestan dinero para desarrollos inmobiliarios y para que vos te compres una casa a 20, 30 años. Ok, tiene que ver con esto, ¿no? La estabilidad económica de un país, ¿no? Pero no hay nada, acá nunca hubo. Mirá que yo nunca vi que hubiera, salvo algún momento que por ahí durante la época de Menem, que había unos bancos extranjeros que prestaban dinero y daban créditos hipotecarios, pero después nunca hubo, Marcelo, en la Argentina. No, por eso que se hace tan difícil este tema y es la médula ósea de la dificultad que tiene cualquier asalariado de acceder a un inmueble, a la vivienda o a un lote para el sueño de la casa propia. Los argentinos, cada vez que hemos puesto dinero, y hablo en plural porque esto nos afecta a todos como sociedad, cada vez que hemos puesto algo de dinero en un banco, hemos sabido, desde las autoridades y desde la dirigencia, hemos sabido agredir esa funcionalidad que da no tener el dinero en tu casa. Entonces, una de las principales funciones que tiene el banco es un negocio como todo, y grandioso, pero en términos de cantidad, enorme. Uno lo que lo puede utilizar es como lo podía utilizar en su momento para no tener el dinero en su casa. Entonces, para conservar el valor, uno deja la plata dormida en el banco. Si a eso le sumamos que cada vez que depositamos pesos, la moneda ha devaluado de manera permanente desde hace, no quiero entrar en detalles de años para que no haya malestares, pero digo, doblemente hemos acertado en agredir una fuente de reserva, de valor y de reserva también de custodia, que es lo que hacían los bancos. Después, con el dinero que uno le daba en custodia al banco, al tenerlo dormido en sus cajas, empezaron a decir, bueno, y si esta plata la prestamos, porque total todo el mundo no la va a sacar en el mismo momento, entonces empiezan los préstamos. Y ahí arranca la función del banco de decir, bueno, ya que tengo tanto dinero dormido en las cuentas bancarias, lo empiezo a prestar y cada vez empiezo con préstamos personales, después préstamos prendarios y después préstamos hipotecarios, que son los más duros. Ahora, si nosotros agredimos el origen de esos depósitos, es impensado que hoy pensemos en una posibilidad de financiación bancaria, porque justamente nos caracterizamos por este 1-2 que le damos al banco, no porque no son ningunos nenes, pero sí a la gente que dice, bueno, tengo un ahorro, lo dejo en un lugar custodiado en pesos. Entonces, es impensado que tengamos. Entonces la gente ha tenido un sistema propio, ha tenido un sistema de decir, bueno, me aseguro con una propiedad, con un lote, como defensa. Me sobran pesos, me sobran dólares y los meto o en una caja de seguridad, o en un lote, o en una vivienda y trato de sacarle algo de rentabilidad que cada vez es menor en comparación del valor de la inversión, ¿sí?, entre una vivienda y lo que saca el alquiler. Y la contrapartida de eso es que del otro lado el alquiler es caro para quien lo paga. Claro. Entonces, al propietario no le sirve, no le representa ningún tipo de valor, y al inquilino le parece, y con justa razón, se le torna un gasto enorme. Entonces,
esa coyuntura hace que esté muy difícil en la Argentina acceder a una propiedad. Algo que llama la atención también, el otro día lo hablábamos acá con, no sé si con Eugenio Lacanete, creo, un país como la Argentina, que tiene tanta tierra, que sea tan difícil acceder a un lote, ¿no? No tiene mucha explicación. Yo la verdad que no entiendo cómo no hay lotes para ver. Todos los años tiene que haber un banco de tierra para quien la pudiera. Esto hace que el señor que vive en una casa, su hijo cuando se casa, tenga que construir en el fondo una habitación, un baño y una cocina para poder vivir ahí con su familia, ¿no? Y el hacinamiento, sí, y lo que todos conocemos, ¿no? ¿Por qué es tan difícil acceder a la tierra en Argentina, Marcelo? Eso no es tanto creo yo, no es un problema estrictamente local, eso no, es a nivel mundial, digo, el terreno urbanizable es limitado y cuesta acceder a ello porque la demanda es mucho mayor que la oferta. Entonces, yo lo que creo que hay distintas realidades. Por ejemplo, hay algunos países de Europa que se han envejecido en la edad, entonces no tienen gente para recambio. E incluso financian que se radiquen en esas localidades. La otra vez leía de un pueblo suizo que hacía una especie de préstamo para que vayan, se radiquen, y si en el término de 10 años no hacían las inversiones que tenían que hacer, tenía que devolver el dinero que se le prestó. Entonces, en algunos lugares de Europa se envejece y en el resto, por ahí, nosotros tenemos dificultades para poder cortar un pedazo de campo, dividirlo en un par de lotes y poder ofrecerlos al mercado. Entonces, hay variables que son locales, como por ejemplo la que siempre en estas conversaciones surgen a criterio nuestro de que tienen que ver con las limitaciones del código. Para un lugar como Giles, que tiene alambrado, que tiene una llanura, que no hay que romper una montaña, que no hay que cruzar un mar, que tenemos realmente lugares fértiles para poder acceder y que no están contaminados, y sin embargo tenemos la misma dificultad que hay a nivel mundial por la oferta general. Entonces esa cuestión se vuelve crítica cuando alguien que gana 30, 40 mil pesos, ¿sí?, intenta acceder a un pedacito de tierra. Y es difícil que los estados, porque a veces depositamos demasiada confianza en que el Estado lo va a resolver de alguna manera. Y creo yo que el Estado no tiene ningún tipo de posibilidades de satisfacer a todos al mismo tiempo y con la urgencia que la gente y las personas están necesitando. Entonces, el Estado tiene tiempos que no tiene la gente y no puede satisfacer a todos al mismo tiempo. Ya lo creo. Marcelo, te queremos saludar en este día del martillero que fue ayer, a vos y a todos tus colegas. Gracias por estar ahí, siempre tan amable. Y esperemos algún día poder hablar de otras cosas, ¿no? De una gran oferta de lotes, de la gente que accede a su casa fácilmente, que los bancos se empiecen a prestar plata, a 20, a 30 años, para que todo el mundo que tenga un trabajo pueda tener una casa, que es lo básico que puede tener una persona, una familia, ¿no? Ese sería, digo, un sueño. En el día de hoy ya sería un sueño que se normalicen, o por lo menos se estandaricen, se estabilicen, mejor dicho, se estabilicen determinadas normas para que a partir de esa estabilización empecemos un camino que tenga que ver con esto, con destrabar un tema tan importante como es la dignidad que genera un espacio propio, sea de 100 metros, 200, 300 metros, lo que cada uno, en la medida de lo que pueda, pudiera acceder, pero la dignidad que genera la vivienda, por algo es un derecho universal, ¿no? Por algo estamos hablando de un derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida y a protegerse de las inclemencias del tiempo, que tienen que ver con la conservación de la vida. Ya lo creo. Marcelo, te mando un abrazo,
Gracias por esto. Muchas gracias a ustedes y saludo al resto de los colegas. Ahí está. Marcelo Quagliarello, martillero público nacional, ayer 11 de octubre fue el Día del Martillero en la República Argentina.